Hola amigos, nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes en este programa Constructores de Matrimonio, que el Ministerio Unidos por Siempre, un ministerio dirigido con un enfoque particular a la familia, presenta todos los martes y los viernes en vivo. Y luego en las repeticiones que se hacen, el programa del martes se repite el miércoles en la mañana, el programa del viernes, que se presenta a las 8 de la noche, se repite el sábado por la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. De manera que nos da mucho gusto estar con ustedes, como siempre, al lado de mi negra. Hoy viene bien floreadita. ¿Ah? Elegante, amor, bonita. Gracias por esos piropos, amor. Realmente estamos contentos, nos gozamos porque tuvimos unos grupos de oración hermosísimos, tuvimos que multiplicarnos el día de ayer en los grupos de mujeres y damos gracias a Dios por esa bendición porque vemos el alcance que Dios viene teniendo en la alma de nosotros los nicaragüenses, las transformaciones que poco a poco se vienen haciendo en nuestra sociedad. Simplemente nos disponemos para eso. Igual nos pasó con el grupo de varones, amor. Sí, también, ¿verdad? Se multiplicaron ustedes, igual en el norte. Hombre, yo le quiero enviar un saludo cariñoso a don Manuel Salgado. Tremendo trabajo el que hace don Manuel. Sí. Y cuando las cosas son buenas, yo la vez pasada te decía, hay servidores que uno reconoce el trabajo. Fernando y Lumarina, le mandamos un saludo. Eran servidores de primera línea, Gabriel y Gloria. Yo te decía, yo reconozco la gente que trabaja, pero don Manuel ha sido una persona, desde que le entregó su vida a Jesucristo hace 10 años y algunos meses, casi 11 años, ha sido perseverante, constante, y ahora del grupo que tenía él salieron 3 grupos más, muy bonitos, pues, y también quiero saludar a Gonzalo, a Ana, ahí que están con grupos hermosos, igual que Eduardo y Claudia, Marvin, Karen, ayer se fueron a multiplicar esos grupos. Bueno, el grupo de Aida, sacamos 3 también. Del grupo de Aida Gutiérrez y su esposo Sergio. Yo voy a decir Sergio de Gutiérrez. Sergio Sánchez, un gran abrazo a mi hermano Sergio, que es Sergio otra persona. Ustedes lo vieron, qué maravilloso. Tremendo. Compartir con Sergio, ¿verdad? Sí. Y de ese grupo era tan grande que sacamos 3. Y también a los amigos de Estelí, un gran abrazo. Para los amigos de Estelí, para Erasmo, para Ana, para Aníbal y Carmen María, para todo el equipo que está allí, Roger, Tamara, Walter y Lisette, ahí está Enoch, Zulay, Cayoni, Magdiel. Enviarle un saludo a Rodolfo, a Johanna, enviarle a Bayardo y a Flor un saludo de ánimo, de aliento, de esperanza. Que están trabajando bien, ¿verdad, amor? Se me queda alguien más de ese grupo. Ahí están completos, ¿verdad? Y un equipo de trabajo consolidado. Y hay que seguir con la dinámica que tuvimos. Comenzamos a las 6 de la tarde la reunión y la terminamos a las 3 de la mañana. Wow. 9 horas, 10 minutos. Una jornada completa. Pero yo lo digo para que vean que aquí también nos revisamos. Sí. Pero ahí se habla todas las cosas que como pareja podemos tener y a veces como equipo. Eso es lo bonito, ¿verdad? Todas las cosas en claro. Así que un saludo muy cariñoso, un saludo afectuoso a la gente de Estelí. Y una pareja también que nos encontramos ahí por el supermercado. Ahí me encontré con mi gran amigo, con Ramiro, tremendo pitcher ahí en la Robert Darío, solo la cole chancho, me ponchaba bastante Ramiro, pero también le di sus líneas, ¿verdad? Entonces me encuentro con Ramiro y lo saludo, y ay Ramiro, y en los tiempos aquellos que uno anduvo metido en esos montes, ahí anduvimos con Ramiro, y quiero enviarle un saludo, me alegró lo que me dijo, estoy viéndolo, y me gustaría, Ramiro, invitarte de verdad, con mucho cariño, a que vayas a los grupos de oración, y que vengas con tu esposa Mayra, me dijiste que se llamaba, yo lo anoté, pero se me quedó el papelito que lo andaba, pero sí me acuerdo, Ramiro y Mayra, para que vengas con nosotros a un encuentro, ¿viste? Así que un gran abrazo, hermano querido, y me dio gusto verte y saber que ya sos abuelo y bisabuelo, o sea que vas bien adelantado. De verdad te mando mi saludo y mi cariño. Bueno, y aquí estamos, amor, con Rodolfo, con Angelita, Rodolfo Medina de López. De López, sí. De López, ingeniero en sistema, Rodolfo. Ingeniero en sistema. Y Angelita, ingeniero en sistema, Angelita López de Medina. Así es. De verdad, Angelita. Así es, exactamente. Pero como que no lo decís con mucha convicción. ¿Por qué? Yo no sé, esa respuesta la tendré vos, ¿no? ¿Verdad? Tiene más convicción para decirme por qué. Sí, hay un solo. Entonces, Angelita López de Medina. Así es. Y contenta de serlo, Angelita. ¿O ya no? ¿Cómo no? ¿Está feliz? Sí, sí. Mira, Angelita, ¿por qué vos has sido como bien reservada
en abrir tus emociones. Voy con vos de entrada. Bueno, la verdad es que yo siempre he sido reservada. No, eso ya lo sé, que ¿por qué te digo? No, no soy muy expresiva Ajá. y siempre soy bastante reservada, pero la verdad es que no sé exactamente por qué será. Todavía no lo he investigado. No lo tengo claro. Ajá. Sí. ¿Y vos desde niña eras así? Sí, siempre he sido así, la verdad, desde que yo me acuerdo. Pero yo miro que si nosotros queremos conversar con vos, vos sos de fácil acceso, hablas tranquila, sos de fácil sonrisa, te relacionas bien con la gente, tenés un temperamento, no sé, bien afable, bien, no sé, yo veo una persona cariñosa, pero a la hora de entrar a hablar cosas de tu corazón, has venido avanzando un montón. Y yo creo que estos programas aquí es como que te han, no solo desnudado, aquí te han descarnado, te han arrancado la piel. Pues creo que sí, porque normalmente a mí no me gustaba hablar de mis problemas familiares, digamos. Lo que pasaba en con mi pareja, perdón, eso era que ni la familia de nosotros se daba cuenta, es decir, ni a mi mamá le contaba nada yo. Nada de lo que estaba pasando con mi esposo, nadie lo sabía. Ni la familia de mi esposo, ni la mía tampoco. Y a propósito, entonces, de tu esposo querido, yo quisiera preguntarte, Angelita, ¿tu niñez fue tranquila? Porque yo conozco un poquito la niñez de Rodolfo, pero no tanto la tuya. ¿Cómo fue tu niñez? Pues mi niñez, en términos generales, fue bastante golpeada en el sentido de que éramos una familia de escasos recursos. Y mi papá era alcohólico. Entonces yo creo que eso fue lo que marcó mi niñez, el alcoholismo de mi papá. Porque como él era alcohólico, entonces cuando llegaba tomado, siempre buscaba cómo pelear con mi mamá y con mis hermanos mayores también. Entonces era un problema. Cuando ya mirábamos que mi papá iba llegando, ya todo el mundo estaba nervioso y pensando en qué iba a empezar a hacer, pues. ¿Ustedes se llenaban de temor cuando tu papá llegaba en esa condición? Sí, así es. Nos poníamos nerviosos, con temor y más que todo por lo que le pudiera hacer a mi mamá. Sí, entonces yo siento pues que en mi niñez eso fue lo que más me marcó. Y pienso que también eso dio lugar a que yo sea como así, como soy ahora, un poco reservada. Bueno, como dicen ustedes, ahorita pues ya soy menos, pero antes era súper más. ¿Y Rodolfo, y tu niñez? Pues mi niñez, dura. Como ya lo había compartido con ustedes, ¿verdad? Fue bastante dura. Incluso fíjate que hace poquito, la semana pasada, ¿verdad? Sí. Andábamos por el lado donde nosotros pequeños crecimos, ¿verdad? Entonces me dice mi hijo, papá, me dice, ¿y por dónde que vivía usted? Pues aquí vivíamos cerca, entonces, ¿quiere conocer? Sí, me dice. Entonces nos fuimos, ¿verdad? Y pasamos ahí por el sector donde vivíamos nosotros cuando éramos pequeños. Pero cuando pasamos por la esquina, donde yo había sufrido el abuso en mi niñez, me entró una ansiedad terrible. A ver, es que siempre que hablas de este tema, a vos la voz se te baja todito los decibeles. Y yo miro que vos te cuesta hablar normalmente de este tema, y lo entiendo. Pero me gustaría, Rodolfo, si hablaras un poquito. Vos pasás por esa esquina donde fuiste abusado, ¿y qué te vino a tu corazón, a tu mente? Pues en ese momento que estaba pasando, la semana pasada, ¿verdad? Se me vino de golpe todo el suceso del abuso sexual que había tenido, ¿verdad? Y entonces me entró una taquicardia, me entró como una angustia, una ansiedad tremenda y le digo yo a Ángela, fíjate, le digo que todavía me ha costado superar esto, le digo. Porque pasamos, mira, por esa esquina donde sucedió, le digo, cuando era pequeño, y mira la ansiedad que me entró, o sea, mi cuerpo comenzó como a temblar y una sed tremenda que me dio. Y entonces me dice mi hijo, papá, ¿se siente bien? Me dice. Sí, tranquilo. Entonces bebí agua y traté de buscar cómo relajarme porque me sentía como que me estaba
encerrando, enclaustrando. Al recordar ese momento Eso tan marcó terrible. tu vida, Rodolfo, de manera terrible. Sí, bastante, profundamente me marcó, porque todavía no me ha costado. Me ha costado superarlo. Angelita, ¿qué quieres decir? No, que cuando él me dijo que pasáramos por ahí, le dije yo, mejor no pasemos, le digo yo. Es que quiero enseñarles dónde fue que yo me crié, dice Rodolfo, ¿verdad? Pero entonces yo le dije, mejor no. Pero de repente él decidió pues que sí pasáramos. Y Fíjate, o sea que con lo que me está diciendo Angelita y Rodolfo, ustedes no iban pensando en pasar por ahí, No. ni iban, porque a nadie le agrada recordar esos momentos, fíjate bien, amor. Sino que fue una cuestión espontánea. Papá, ¿por dónde? Usted vivía por aquí antes, ¿sí? Sí. Y al llegar ahí, muchas personas se quedan en la esfera de lo emocional y lo intelectual, es decir, en el alma opera la razón, el alma es el asiento de las emociones y es también el lugar donde se centra la voluntad. Y hay gente que se queda solamente en esa esfera. Bueno, te vinieron los recuerdos y los recuerdos conmovieron tus emociones y sufriste, digamos, Una crisis de ansiedad. una crisis, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, lo que sea. Y te da una explicación de este tipo. Pero también espiritualmente un ataque demoníaco a la vida de las personas. Yo me he encontrado con gente que en esas circunstancias ¿te acuerdas la persona que vomitaba y se inmovilizaba? Aquella muchacha que te contó que tan pronto pasó eso y pasaba por ahí vomitaba. Y siempre que hay vómitos asociados no es un problema digestivo ni nervioso solamente. Tiene que ver con problemas espirituales más profundos. Sí. Para vos, Rodolfo, esto te marcó tanto que incidió en tu vida futura, es decir, en tu juventud y en tu matrimonio. Sí, totalmente, Luis. Fíjate que me afectó en mi juventud, porque me volví un muchacho bien egoísta, pleitista, rencoroso, celoso, iracundo. Yo era de las personas que, si a mí me decían que me hacían una maldad, yo solo lo quedaba viendo y le decía, te la voy a volver el doble. Y se la devolvía. Y si podía, hasta se lo podía hacer más fuerte todavía. Porque albergaba ese sentimiento de rencor, de odio. Y en esta semana que pasé, que volví a pasar por todo ese proceso, ¿verdad? Volví a sentir todo eso, todos esos sentimientos encontrados. Pero yo, ¿pero por qué me siguen afectando? Yo, ya no me deberían de afectar. Entonces, cuando mi esposa se bajó, ¿verdad?, a la farmacia, porque andábamos buscando una farmacia, en ese momento yo me quedé callado y me puse a orar, Señor, ¿por qué me está afectando tanto esto? ¿Por qué me incomodan todavía? Si yo ya te entregué esta carga ya no es mía. Yo ya perdoné a las personas que habían hecho esa maldad conmigo, ese abuso. Yo necesito de tu ayuda, Señor, en este momento. Amor, yo creo que esto es bueno compartir aquí un comentario, porque nunca lo habíamos visto así tan intenso, quizás porque no te había ocurrido esto como ahora lo estás describiendo. Pero se fija la importancia de estar atento con los niños, de estar atenta con las niñas. Mire, qué importante es conversar, hablar con ellos. Y no, yo no digo que viva un estado de alteración permanente, de paranoia, no estoy diciendo eso, y que viva desconfiando de todo el mundo y viendo sombras y ataques por todos lados. No, señora, tranquila, señor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ponga atención a las conductas de sus hijos. Miren con qué amistades andan, miren si hay cambios de conductas en ellos, se vuelven, como dice Rodolfo, irascibles, tristes. A vos te decían Teniente Risita. Teniente Risita, era un hombre tan alegre, tan cariñoso y de pronto irascible, amargado, resentido, rencoroso, pleitito. Cuando usted ve estos cambios de conducta, no corra al psicólogo, corra al corazón de su hijo, pídale a Dios la ayuda para descubrir qué está pasando y escuche. Rodolfo, ¿vos tenías qué edad? 8 años. 8 años. ¿Hoy tenés? Tengo 53. 53, sos comiaños, pues, pero hace 45 años ocurrió esto. Es decir, voy a redondeárselo, hace medio siglo. Sí. Y medio siglo después, todavía, estas secuelas emocionales y estas heridas profundas espirituales
afectan a una persona. Ahora mire, Rodolfo dice, yo oré, ya perdoné. Ah, Dios no tiene poder. Claro que tiene poder, pero hay un proceso de sanidad que Dios no violenta, que Dios respeta para que la persona vaya sanando profundamente esas heridas. Lo importante es mantenerse dentro de esta voluntad de Dios. Yo voy a decirle a Rodolfo que dejemos esta parte aquí, ¿verdad? Para que pasemos un poquito, Angelita, cómo es que ellos se conocen. Pero a ver usted también que esta situación de la niñez sigue creando conflictos en el matrimonio. ¿No? Así es correcto, porque eso se va desarrollando en otras áreas que vienen descomponiendo la personalidad de Rodolfo, que más o menos ya nos había compartido en otra ocasión. Pero bueno, como es estamos en un relanzamiento y vamos a darnos cuenta, ¿por qué? Como dice mi esposo, porque hoy nos quedamos prácticamente como mudos, como extasiados de ver una situación que acaba de pasar la semana pasada. Sí. Fíjate bien. Ahora, y Rodolfo ha tenido sus avances, ustedes lo van a ver y lo van a escuchar de parte de él, pues, porque también salió de otras circunstancias que estas cosas mismas le generó. Por eso cuando nosotros hacemos mención al cuidado de la familia, al cuidado de los hijos, es porque casualmente usted se va a dar cuenta que sus hijos, algún comportamiento tiene que no es el normal, que no es el que ha tenido constantemente en su hogar. Unos se vuelven retraídos, otros se vuelven violentos y otros se vuelven irascibles. Y usted decía, estaba lleno de odio y lo que me revuelve es todo ese pasado y yo quería dañar a las personas con las cosas que me hacían y yo me desquitaba peor o quería hacer el doble de las cosas que a mí me hacían, que si lo lastimaban yo me quería lastimar más. Entonces estas cosas, estas conductas en nuestros hijos hay que estar pendiente de ellos, porque tenemos que nuestra sociedad tiene que ser sanada y nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad. Ese es un tremendo punto para que lo hablemos después en un aspecto social. Porque así como el individuo requiere un tiempo para ser sanado, la sociedad también. Claro. El corazón de la familia requiere un tiempo para ser sanado. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de aquel al que le golpeas el ojo y se le puso morado y le pedí perdón. No fue de gusto, pues. Fue involuntario, lancé algo ahí, te dio en la cara y me perdonó. Pero el ojo le tomó 15 días en sanarse. Y no es porque anduviera resentido conmigo, era porque había una acción física sobre él. Pues hay heridas profundas emocionales también, que la gente requiere un tiempo en la presencia de Dios primero y sobre todas las cosas, leyendo la palabra y orando. Mire, ningún psicólogo, se lo garantizo, aunque los psicólogos de Nicaragua no me quieran, pero ningún psicólogo va a sanar el corazón de un ser humano, un niño, una niña, un hombre, una mujer, un adulto, un anciano o una familia, como lo hace el Espíritu Santo. Mire, tengan un tiempo de intimidad con Dios. Ese es el primer punto, reconocer que estoy herido. Segundo, eso es lo que hizo Rodolfo, voy a perdonar a esas personas. Y tercero, estoy pasando un tiempo de intimidad con él. Y aún así, bueno, Rodolfo pasó por este perdón hace 5 años más o menos, sí. Y vea, 5 años después, todavía cuando llegan recuerdos fuertes como eso, pasar por el lugar, se le agolparon en el corazón. Son heridas tremendas. Angelita, vos conocés a Rodolfo, se atraen, se gustan, y decime, ¿qué características eran las que más disfrutabas de Rodolfo vos? Bueno, cuando yo lo conocí, era un muchacho guapo, ¿verdad? Elegante. Estudiaba en la universidad. Ya no. Bueno, sigue siendo todavía. Yo lo miraba muy inteligente, estudiaba en la universidad. Lo miraba un buen muchacho, risueño, tranquilo, le gustaba, tenía sentido del humor y entonces todas esas cosas me gustaban a mí. Pero eso fue lo que me enamoró de él. Pero después ya fue saliendo lo otro. ¿Y qué es lo otro? Durante el noviazgo, digamos, él no me mostró nada de eso, solo lo bonito. A ver, durante el noviazgo, Angelita, vos tuviste, me querés decir, usemos las palabras, digamos, categóricas, adjetivicemos, verbalicemos correctamente bien esto y digamos, te engañó, se enmascaró, ¿qué fue lo que ocurrió? Así es, en ese año que jalamos nosotros, él estaba súper enmascarado, porque solo me mostraba su buena imagen. Ajá.
Pero en el fondo él estaba enmascarado porque tenía vicios que a mí no me había dicho que tenía. Por ejemplo, era tomador, casi alcohólico, le gustaba fumar, salía con sus amigos. Según lo que me cuentan, ¿verdad? Todas las muchachas de la colonia habían salido con él, donde él vivía. Era bandidito. Y entonces era súper mujeriego. Ajá. Y a mí obviamente que no me mostraba esa cara. Para mí a mí me decían allá en Chontale, porque como él me iba a hacer la visita hasta allá, me decían, este muchacho debe tener varias novias allá en Managua y vos ni cuenta te das, me decían. Y entonces yo me quedaba pensando y le decía a mi amiga, pues no creo, le decía, porque se mira que es tranquilo, le digo yo, y nunca me han dicho nada, pues que tengo otra novia. Entonces yo confiaba en que él era fiel y que no tenía vicios tampoco y que solo se dedicaba a sus estudios. Nos quedamos con esto. Usted se enamoró de alguien que le presentó una máscara, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el testimonio y sobre todo la vida en familia. Y luego miraremos esa intervención sobrenatural de Dios en la vida de Rodolfo y Angelita. Quédese con nosotros que ya regresamos. Bien, aquí estamos continuando, amor, con el testimonio de Rodolfo y Angelita. Entonces vos, Angelita, conoces a una persona que te presenta, mire qué interesante, a la jovencita. Siempre llega el novio galante, puntual, no presenta los vicios, te presenta tu mejor cara, sí, y de eso sí. que te enamoras vos. Así es, yo me enamoro de esa forma de ser de él que me muestra, pues. Pero ya después que nos casamos, como al mes, llegó súper tomado, pero que no sabía ni a dónde era la casa. Y los amigos lo llegaron a tirar ahí en la puerta. Y entonces yo esa vez me decepcioné completamente porque yo nunca me imaginé que, mire, en principio mi papá era alcohólico y yo jamás iba a querer para mí un hombre alcohólico porque estaba traumada con todo ese comportamiento de mi papá. Y entonces, al ver lo que él no tomaba, porque nunca me lo demostró, yo dije, este va a ser mi esposo porque no tiene vicio. Y sano. Sí, y yo no sé cómo hacía, porque el olor no se le sentía ni del cigarro. ¿Ves? O a lo mejor que como yo estaba enamorada, ni el estufa cigarro le sentía. Pero no sé, pues la verdad es que él me engañaba muy bien. Y la cosa es que cuando, en ese tiempo, pues que ya estábamos casados y empezamos a convivir, ya él empezó a demostrar todos sus problemas Angelita, que vos tenía. decís, yo vengo de un padre alcohólico. Sí. Y yo no quiero un esposo alcohólico. Para nada. Pero ahora lo tenés. Lo tenía. Y decís, en ese momento, digamos, Sí, sí. lo tenés. Y vos decís, lo primero que viene a mi corazón es decepción. Totalmente. Frustración. Sí. Así es. Y en ese momento, ¿qué pensabas? Pues, doy la vuelta, me voy para Chontales, lo dejo, ¿qué hago? Pues eso pensaba, porque ¿y ahora qué hago? Digo yo, si ya me casé de velo y corona, salí de mi casa, ¿ahora qué hago con este marido que me salió así? Porque era totalmente lo contrario a lo Ahora, que yo vos había. comenzás a ver el alcohol de él, Sí, pero no solamente es el alcohol ¿qué consecuencias trajo a tu matrimonio? pues trajo las consecuencias de que, bueno, al inicio él me invitaba y quería seducirme para que yo, También tomara. para que yo también tomara y lo acompañara en todas sus fiestas y cosas, pero a mí nunca me gustó. Ajá. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no caí en eso. Entonces él, al ver que yo no quería, entonces me dejaba sola en la casa y se iba él con sus amigos. ¿Te molestaba? Y entonces yo me molestaba. Porque le hacía falta la compañía. Así es. El otro problema que traía era que me llevaba a la casa el montón de hombres a tomar. Ajá. Varones y mujeres llegaban a tomar a la casa. Y entonces a mí me molestaba porque ponían música a todo volumen, no dejaban dormir a los niños, no me dejaban dormir a mí. Se rompió la paz y la armonía en Sí, el... sí, totalmente. Se perdió completamente. Fíjate que esas son cosas que no vemos, que se invisibilizan fácilmente en el testimonio, en la vida de la persona. Llegan los borrachos, entonces, bueno, pues fíjate que él toma en la casa. Y ahí están los escándalos, ahí están los pleitos, ahí están los baños sucios, las copas quebradas, ahí están el gasto de todos los alimentos, tal vez la semana se lo comen un montón de gente en 2 días, pero también ahí está, se rompe la paz, ahí está el mal ejemplo, la casa se volvió cantina. Rodolfo, y en este caso,
vos mirabas esta conducta como algo normal, no tenías un sentido de remordimiento, de nada. No, absolutamente. O sea que para mí todo lo que yo hacía era algo común, algo normal en los hombres. Ya, porque incluso tomando licor, también me embarré en lo que era la pornografía. Uh-huh. Y eso de la pornografía ya lo venía acarreando desde la edad de los 10 años. Uh-huh. Porque yo andaba buscando, que ahora sí lo logro comprender, una identidad. Porque después de lo que del abuso, yo no me sentía, ¿cómo te podría decir? Varonilmente no me sentía bien. Vos querías demostrar tu virilidad. Yo quería demostrar mi virilidad, yo quería demostrar que realmente era un hombre. Y lo hacías de manera desordenada, entonces. Totalmente. Porque detrás de la pornografía seguramente que venía... La lujuria, la lascivia, vino la masturbación, vino las mentiras. Y la fornicación, de la que hacía alusión Angelita, saliendo con muchachas para arriba, para abajo. Y después ya casado, el adulterio. El adulterio. O sea, este es el cóctel que está en medio de ustedes. Angelita, si me ayudas, una mujer frustrada. Frustrada, decepcionada, llena de odio, ya empezaba a sentir demasiado rencor por él, ya no lo respetaba, porque yo sentía de que no era el marido con el que yo me había casado. Entonces yo empecé a faltarle el respeto. O sea, para mí la palabra de él no valía ya, porque como era tomador y todo. Qué importante esto, amor. Qué importante esto, comentarlo como y verlo, visualizarlo como una escalera. Es decir, primero veo a mi esposo tirado, borracho, y lo primero que viene es la decepción. Y ¿cómo es esto? Si yo me casé con un hombre que no tomaba, un hombre que nunca demostró esta cara, ¿cuántos lugares pueden estar así? Segundo, ya comienzo a sentirme no solo decepcionada y frustrada, sino ya resentida, ya estoy herida, estoy lastimada. Y entonces se llega mi corazón de rencor y ya he perdido la admiración, ya la escalera viene degradándose. Ahora estoy pidiendo el respeto, es decir, ya para mí lo que él diga me tiene sin cuidado, lo que él haga me tiene sin cuidado, de todo modo yo no lo respeto. Y entonces ya se está metiendo otro adversario al matrimonio formidable, porque cuando un hombre se siente irrespetado, cuando un hombre lo irrespeta, hermano, en este caso, voy a decirlo en términos humanos, ¿verdad? Con razones sobradas de parte de ella, ¿cómo puede sobrevivir un matrimonio? Entonces, y esa falta de respeto, ¿cómo se tradujo? ¿A qué cosas te llegó? Bueno, esa falta de respeto... decía, su palabra no vale. Sí, ya no valía su palabra, es decir, yo hacía lo que consideraba conveniente con mi hijo, las cosas las decidía yo, porque si yo le preguntaba algo a él, o sea, como que no le importábamos nosotros, ni yo que era la esposa, ni los hijos. Entonces yo empecé a decidir todo lo que se iba a hacer en la casa. Y al final pues él fue desarrollando, me imagino que el producto de esa situación, él fue desarrollando un carácter terrible, que después ya no lo aguantábamos, ni yo ni los muchachos, porque se había puesto insoportable, de todo se molestaba, era una ira que la manejaba a flor de piel, y entonces ya de repente el carácter le explotó. Y eso nos fue llevando a tener mayores problemas. Vivimos así durante 20 años hasta que llegamos al ministerio. Y entonces, bueno, antes de llegar al ministerio, la gota que derramó el vaso, digamos, yo ya sabía que él era adúltero, o sea, que andaba, que había adulterado desde que teníamos como 3 meses de casado. ¿No sabes que era luna de miel? Sí, prácticamente. ¿Y vos te habías conservado sí, en santidad todo este tiempo? Exacto. Yo cuando me casé era el primer, o sea, mi esposo fue mi primer novio y mi primer todo, pues. ¿Primera relación? Sí, mi primera relación. Y entonces yo decía, ¿y por qué mi mamá a nosotros nos inculcaba de que nos guardáramos para el matrimonio? Y digo yo, y para eso me guardé tanto, decía yo, para tener un marido así como este, no, como que no valió la pena, decía yo, de repente, y fui desarrollando más rencor por eso. Y entonces después cuando sucedió todo esto, ya me di cuenta yo que él era adúltero, varias veces me había fallado,
varias veces había adulterado, entonces al final yo ya no lo aguantaba, ya había decidido separarme de él y como no se iba de la casa, entonces yo decidí adulterar también. Y entonces caímos en adulterio los dos y esa situación en el matrimonio se volvió insoportable. Y cuando vos caíste en el adulterio, Angelita, ¿qué produjo eso en vos interiormente? Pues en mí, o sea, para mí fue algo feo, o sea, no me gustó la verdad. Yo sentí que al final pues dije yo fue un gravísimo error haber hecho esto porque la situación fue peor y yo me sentía mal pues como persona, como mujer. Sí me sentía mal porque digo yo cuando mis hijos se van a dar cuenta qué les voy a decir, qué explicación les voy a dar. ¿Te trajo vergüenza? Sí, me trajo vergüenza. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Te fijas que la historia siempre se va a repetir y te vas al Génesis. Adán, ¿dónde está? Eva, ¿dónde está? Es que nos dimos cuenta que estamos desnudos. Ya habían pecado y estaban avergonzados. Porque el pecado lo primero que trae es esa culpa, esa acusación y esa vergüenza. Y así es como llegan entonces al encuentro. Vamos a ver el resumen: alcoholizado, pornografía, masturbación, lujuria, lascivia, mentira, odio, rencores, adulterio, venganza. Y ya vos con ganas de separarte. Así es, yo ya le había solicitado el divorcio a él. Ya con solicitud de divorcio. Ya. Amor, habrá esperanza. Y ya cuando tenías esta solicitud de divorcio, ¿tenías puesto los ojos en alguna otra persona o simplemente era por el desprecio o menosprecio hacia tu esposo? No, fíjese que yo no tenía los ojos en otra persona. Yo lo que quería era, mire, yo me volvía, como le dijera yo, quería paz interior. Yo quería luchar por esa paz. O sea, sentir paz, porque lo que había en la casa era una guerra campal. Ya, entonces yo lo que quería era lograr paz, tanto en mi familia como en mi corazón, pues, porque yo sentía que la paz se me había perdido. Te preguntaba esto porque, no sé, de pronto se me vino como un pensamiento, no sé cuántas personas estarán viendo este programa y dirán, y ahí fue adúltera porque le gusta, pues, ¿me entiendes? Porque mi esposo decía, y ahí, a mí porque me gustan las mujeres, ¿me entendés? Y yo adultero porque a mí me gustan las mujeres. Entonces la mujer que es adúltera con un hombre que es adúltero también. Entonces no sé cuántos estarán en esta posición, más no saben, ¿verdad? Que este es un trabajo que como bien decía Luis Enrique, desde el principio ha sido así, que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Sí, y ha venido a enseñorearse de los matrimonios. Mientras tanto el hombre dice que le gusta porque le gusta, pues. Sí. Y no sabe que está bajo una posesión demoníaca. Por ejemplo, el que es adúltero, el que es pornógrafo, el que es drogadicto, el que anda en homosexualidad, porque usted bien lo acaba de decir. Bueno, mi identidad, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo la demuestro? Me explico. Entonces, una posición donde se empieza a desenfrenar, primero porque el enemigo llega a destruirlo como hombre en el sentido de baratar su hombría y siendo un niño. Ahora, esto es para que nos pongamos a pensar. Yo no sé cuántos hombres estarán encerrados en esas circunstancias que usted tuvo un tiempo. Y es válido en este momento, por eso que nos quedamos como asombrados también, porque después de tantos años, fíjate bien, están mucha gente encerrados en esa situación donde no han sido liberados. Hoy tienen la oportunidad de ver un testimonio, de escuchar un testimonio, de ver un hombre, cómo salió de esa circunstancia. Y su personalidad fue trastocada en ese momento. Pero la misericordia y la gracia de Dios pues los auxilió. Ustedes vienen entonces a un encuentro, a Unido por Siempre, de esta manera, un matrimonio que no yo quería compartir algo. Cuando Luis Enrique estaba diciendo de que los psicólogos, yo fui donde psicólogo, yo fui donde psiquiatra, fui la otra, ¿cómo es que se llama la otra especialidad que atienden? Psicología, hay neurólogos, los neurólogos, psiquiatras, sí, a todos ellos yo fui de la edad desde los 16 hasta los 23, 24 años que yo conocí a mi esposa. Y ninguno me dio esa solución. Más bien me daban medicamentos para mantenerme sedado. Y entonces era peor la cosa, porque el medicamento que me sedaba, más el licor, me ponía como un polvorín.
Esa es la ira que también decía ella. Esa es la ira, sí, porque eso es lo que generó. Tuvo una todo serie de eso. combinaciones bioquímicas allí y además emocionales y espirituales. Era un cóctel explosivo. Eso. Mira, hay gente que no entiende, pero por ejemplo, 1 Corintios 6:9, no saben ustedes, y esto es para usted, para mí también, no saben ustedes que los injustos no poseerán el reino de Dios. No se equivoquen, ni los fornicarios, empieza por un pecado de fornicación. Sí. Fíjate bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, otro pecado sexual. El que estando casado tiene relaciones con una mujer o un hombre que no es su cónyuge, ni los afeminados. Lo decimos para que si alguien está en esa condición, pues le tenemos mucho amor, por eso le leemos la palabra para que salga de esa condición. Ni los que se echan con varones, es decir, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Pero inmediatamente el versículo que siguiente, el 11, dice, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros. O sea que ahí en esa iglesia en Corinto había un grupo de personas que tenían esta característica, pero le hizo eso eran. O sea que ahí habían unas personas que habían sido afeminados, que habían sido homosexuales, que habían sido borrachos, adúlteros y demás, fornicarios. Pero ahora ya habéis sido lavados, y es por la sangre de Cristo. Ahora ya habéis sido santificados por el Espíritu de Dios. Y ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Es decir, esto no tiene que ver con conductas sociales, bebedores sociales, el adulterio porque te gusta, la fornicación como una excusa. La angelita lo toma, lo voy a hacer para que este hombre con esta herida se vaya. No. El enemigo lo que estaba es lanzando una celada al alma suya. Y en este estado de cosas hay personas que no reaccionan, que siguen jugando con su salvación y se le olvida lo que dice la Escritura. No es rey. Dios no puede ser burlado. Y por eso es que es interesante, no se engañen. Miren que nadie los engaña, uno mismo solo los engaña. Es un autoengaño, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, si usted se fía, ahí mismo en este pasaje, en esta carta de Gálatas, en el versículo 19 dice que las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, y vuelve a hablar de lo mismo. Y habla de celo y de iras, ya que hay pecados vinculados a la emoción. Y les anuncio que los que hacen estas cosas no heredan el reino de Dios. Por eso tenga cuidado con lo que está pasando en su matrimonio. Esto no es de psicólogo. Mire, cuando uno comete un error, uno pide perdón. Sí. Cuando uno comete un error, uno corrige. Pero cuando uno comete pecado, lo que necesita no es un psicólogo, es un salvador. Lo que necesita no es un psiquiatra, es a Dios para que lo perdone mediante el sacrificio de Cristo. Vamos a hacer una pequeña pausa y quiero después continuar con el testimonio de Rodolfo y Angelita para que nos compartan cómo es que llegan ya al encuentro y los cambios maravillosos que Dios ha traído a su vida. Quédense con nosotros que ya volvemos. Bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar y a darle culminación a este testimonio que lo hemos hecho muy reflexivo el día de hoy. Angelita describió un panorama devastador en su corazón y vos decías también lo mismo: odio, rencor, resentimiento, lujuria, pornografía, lascivia, adulterio, mentiras, alcoholismo. Pero también me decía, yo llegué empastillado y me dijiste con una mente sucia. Una mente pervertida. Una mente pervertida y además enfermo. Sí, totalmente. A vos te habían dado... a mí me operaron 2 veces del cálculo renal. Me trajeron un cálculo de 12 milímetros de la vejiga porque no pudo pasar por la uretra. Eso fue que me taqueó ahí y no podía evacuar, orinar, nada podía hacer. Y eran unos dolores terribles. Posteriormente a eso, ¿verdad? Exactamente unos 8 meses antes de venir al ministerio, en mi casa armé una borrachera tremenda un 24 de diciembre, amanecimos 25, todo el mundo tirado en la casa, con mis hermanos, con mi familia, amigos, ¿verdad? Entre comillas. Y esa vez
como a las 5 de la tarde del 25 yo vomité sangre. ¿Vomitaste sangre? Vomité sangre. Ya, Entonces, algunos problemas ulcerosos en el estómago. sí, entonces yo llamé a Ángela. Ángela lo primero que me dijo cuando me vio en ese estado era, vos te lo buscaste. Así. Vos te lo buscaste, ahora busca cómo resolver. Y entonces yo buscando, era de la ayuda de ella, pero nada, ya Ángela en ese momento ya estaba dura. Sí, ya no hay amor, Angelita. Ya no había amor ni nada. No, ya no había amor. Y esa vez recuerdo de que yo estaba sumamente porque yo como a la 1 de la mañana me fui a acostar porque ya estaba con sueño. Y yo pensé que ellos a las 12 iban, digo yo, a las 12 van y ya listo todo. Y cuando yo me levanté el día siguiente a las 6 de la mañana, toditos estaban tirados en el piso. Eso fue un shock para mí, ver toda esa gente tirada en el piso que no sabe, dormido ya de tan tomado. Sí, embrutecido. Y entonces eso me molestó horriblemente a mí. Y cuando él me dijo, estoy mal, le dije yo, decile a los que con los que tomaste que te lleven al hospital porque yo no te voy a llevar, le digo. Sí, mire cómo se endurece el corazón, dice Mateo 12:23, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así. Mas el que persevere hasta el final, ese será salvo, dice el versículo 24. Sí. Tanta maldad enfría el amor, apaga el amor, pero por otro lado, imagínate los niños celebrando el nacimiento de Cristo, que es la tradición, ¿verdad? Yo no voy a discutir si es la fecha o no es la fecha, pero al fin celebramos el nacimiento de Cristo y la mayor celebración es que nació en mi corazón, ¿verdad? Y que yo nací de nuevo, esa es la mayor celebración. Pero lo lindo es, en lugar de celebrarlo con santidad, es como una soberana borrachera. Y me dijiste que ese día, o no sé, en esos días te dio un infarto. Es que después de en ese mismo día, yo le dije al Señor, Señor, yo ya no quiero seguir tomando. Yo necesito de tu ayuda, yo necesito que vos me ayudes a dejar de tomar. Porque yo por mi fuerza, yo ya no puedo. Y me tomó la palabra. Fui donde el médico, me dijo que ya no podía seguir tomando porque tenía esofagitis en grado B. Sí. ¿Verdad? Y entonces dije yo, bueno, dejo de tomar, pero no dejaba de fumar. No corrió mucho, 3 meses. 29 de marzo del año 2008. Sí, 29 de marzo del año 2008, ¿verdad? A las 9:45 de la mañana me comenzaron a dar los primeros síntomas del primer infarto. Ese día me dieron 5 infartos y estuve así a un puntito. De irte a la eternidad. Dios es bueno tenerte aquí, Rodolfo. Sí. En este estado de cosas llegan al encuentro. Y cuando llega Angelita, busque, y esta es mi última carta, ¿qué es lo que pensaba? Llegar y qué pasa en el encuentro. Tenemos ahí como 20 minutos para que... Sí, mire, la doctora que nos estaba haciendo el divorcio, porque ya lo tenía impreso y todo, solo de firmarlo, nos dijo de que fuéramos al encuentro, porque nosotros ya teníamos todo listo para ir, pero creo que fue el mismo día que tocaba ir, que yo descubrí que, Rodolfo se había comprometido conmigo de que iba a dejar a la amante con la que andaba, que ya no le iba a volver a llamar, que ya no iba a terminar esa relación, pues. Pero ese día la doctora nos llamó al mediodía que llegáramos, que quería hablar con nosotros. Entonces a esa hora lo llamó ella y le hizo como 3 llamadas. Entonces le dice la doctora, mírelo, le digo yo, esa es la amante la que lo está llamando, le digo, con tanta insistencia. Y entonces la doctora le dice, en el nombre de Jesús, Rodolfo, decime la verdad si es ella o no es ella, le dice. Y entonces él le dijo que sí, que era ella. Y entonces yo le dije, mire, por eso es que yo no voy a ir ni al encuentro, le digo, porque él promete una cosa y no cumple. Y entonces ya le dije yo de que no iba a ir y ya me iba yo. Pero entonces me dice la doctora, hacelo por vos, amor, me dice, no lo hagas por Rodolfo, pues, me dice, hacelo por tu sanidad espiritual, por tu corazón, me dice. Anda al encuentro, me dice, aunque no sea por él. Y entonces le digo yo, la voy a pensar, le digo, de todas maneras hasta las 5 nos iríamos. Voy a pensar esta tarde a ver qué decido. Y así fue. Al final pues yo decidí que iba a ir. ¿Y allá cómo vivieron el encuentro? ¿Qué ocurrió? Pero que el trayecto de aquí para allá fue terrible también, porque no nos quería soltar. Esa es la amante la que lo está llamando, le digo, con tanta insistencia.
Y entonces la doctora le dice, en el nombre de Jesús, Rodolfo, decime la verdad si es ella o no es ella, le dice. Y entonces él le dijo que sí, que era ella. Y entonces yo le dije, mire, por eso es que yo no voy a ir ni al encuentro, le digo, porque él promete una cosa y no cumple. Y entonces ya le dije yo de que no iba a ir y ya me iba yo. Pero entonces me dice la doctora, hacelo por vos, amor, me dice, no lo hagas por Rodolfo, pues, me dice, hacelo por tu sanidad espiritual, por tu corazón, me dice. Anda al encuentro, me dice, aunque no sea por él. Y entonces le digo yo, la voy a pensar, le digo, de todas maneras hasta las 5 nos iríamos. Voy a pensar esta tarde a ver qué decido. Y así fue. Al final pues yo decidí que iba a ir. ¿Y allá cómo vivieron el encuentro? ¿Qué ocurrió? Pero que el trayecto de aquí para allá fue terrible también, porque no nos quería soltar. Primero, yo trabajo en medio de comunicación, entonces ese día los dos servidores de transmisión comenzaron a dar problemas y no encendían, no arrancaban, y entonces yo no me podía ir al encuentro. Llegamos a las 3:30 de la tarde y ninguno de los dos equipos encendía. Entonces en una de tantas le digo, bueno, Señor, si es de tu voluntad que yo vaya a ese encuentro y que tú restablezcas nuestro matrimonio, yo te pido que me ayudes con esto. Y de nada y nada, como eso, como decimos sobrenaturalmente, uno de los equipos encendió. Ese equipo dilató trabajando como 4 o 5 años después, sin apagarse. Entonces cuando el equipo arrancó, yo hablé con mi jefe, entonces él me dio permiso y me fui. Cuando fui a traer a Ángeles y ya íbamos en camino para el crucero, ¿verdad? Ella iba molesta conmigo, no me quería ni cruzar palabras ni nada. Íbamos por el kilómetro 20, 21 del crucero, ¿verdad? El tapón de alrededor del carro se disparó. Me sacó todito el agua. Voy a buscar en el carro si andaba una pichinga con agua, no andaba nada. Entonces quedé frente a una casita. Me crucé de la señora y le dije pues que si me podía regalar un poco de agua. La señora me dijo que sí. Me dijo, ¿cuál es el problema? Es que el carro me anda tirando el agua. Ok, o sea, decir, primero problemas en el equipo, después en el carro. En el carro, y después problemas con Alita porque va molesta. Sí. Ajá, ¿qué más? Después de eso, llegando como al 29, el 30, kilómetro 30, un accidente. Ajá, y el tráfico obstruido. Obstruido. Sí, Nosotros como pudimos pasamos. Después se nos ponchó una llanta, y no solo se ponchó la llanta, se partió la llanta trasera. Sí, es que tal vez no tenemos tiempo para este montón de detalles que parecen insignificantes, porque al fin y al cabo a quién evangeliza. Pero ojo, es la oposición sí, que el enemigo hace. Y hay un pasaje en el libro de Nehemías, y te estaba oyendo, yo decía, si lo pudiéramos visualizar, cuando vio que el pueblo de Dios iba a construir los muros de protección, eso iban a hacer ustedes en términos espirituales, sí, entregarle su vida a Jesús y construir los muros de protección de su matrimonio. Los enemigos dijeron, vamos a dejar, dice, se encolerizaron ellos, dice, y dijeron, comenzaron a hacer escarnio a los judíos y dijeron, vamos a dejar que esto construya, se lo vamos a permitir que hagan sacrificios, vamos a permitir que ellos acaben en un día, si son un montón de piedras quemadas. ¿Sí? A vos te mira como despectivamente el enemigo como un montón de piedras sí, quemadas, ¿me entendés? Y mira toda la oposición que hay, y al final dice, como está hablando ese adversario del pueblo de Dios, que es el enemigo, hablando a través de esa persona. Y nuestros enemigos dijeron que ni sepan, que ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que querían, hacer cesar la obra de Dios, esta que hoy están haciendo, la de levantar un muro alrededor de su matrimonio y su familia. Sí. Y la obra del matrimonio, porque si usted comienza a ver, Dios ha estado de su parte, pero sí, el enemigo ha querido destruirlo sí, desde que era un niño. Sí, tiene una oportunidad de salir de esta circunstancia y entonces vienen lo que bien señala Luis Enrique como obstáculos, ¿no? Estos obstáculos pero que son espirituales, tanta cosa en un día. En 3 horas, 2 horas. Para los que nos están oyendo, dése cuenta, usted tal vez quiere salir de una circunstancia similar. Sí. Y usted va a ver cómo el enemigo se opone. Pero si usted clama a Dios, usted va a ver la respuesta de Dios, ya sea hombre o sea mujer. Si usted quiere salir, mire, decía Rodolfo, ¿hasta dónde llegué a denigrar tanto su personalidad y el matrimonio? Pero Dios
No importa el tipo de pecado que usted haya cometido, porque Dios lo ama. Luis Enrique decía, Rodolfo, Dios te ama. Un infarto, vos sabés que te puedes ir de un momento a otro. Y le dieron 5. 5. Y le dieron 5. Ve la mano de Dios ahí, guardándolo, Angelita. Y también para Así ablandar tu es. corazón. ¿Me entendés? Ahora, yo no sé cuántas esposas tendrán el corazón como el tuyo, Angelita, endurecido. ¿Me entendés? Porque es cierto, es cansado, duele, es desesperante y vos querés ver otro ambiente en tu hogar. Así Y es. no sé cuántas esposas estarán cansando. Y con este testimonio le queremos decir, no desista. No exista. No desista, no deje que su corazón se endurezca, no permita que sus niños queden sin un papá, independientemente que sea alcohólico o no. Aquí tenemos una persona que fue levantada del alcoholismo, de la pornografía, de todas las cosas que él ha mencionado. Angelita, cuando ustedes entonces llegan al encuentro, ¿Qué decisiones toman allí? Sí, nosotros llegamos, bueno, yo cuando Nos quedan pensé que iba a nos quedan ir, 8 minutos para que que lo hagamos ok. condensado. Cuando pensé que iba a ir, dije yo, voy a ver, porque yo no creo que suceda algo, dije yo, pero vamos a ir a hacer el intento. Y la verdad es que cuando entramos nosotros al encuentro, se sentía un ambiente tan bonito, tan tranquilo, tan de paz. Y entonces ya todo, y yo miraba que todo fluía, porque Rodolfo hasta andaba sonriendo, me metía a plática y yo no sentía aquel odio que sentía por él. Entonces digo yo, qué raro, pero bueno, y todo el ambiente nos gustaba, pues, y la actividad, y lo disfrutamos nosotros, a No pesar de queríamos que salir. íbamos, que no queríamos hablarnos del todo, con aquel choque que con solo la presencia de él me molestaba a mí. Pero de repente pues sentimos esa cosa sobrenatural, que era algo bonito, pues. Y entonces ya nosotros empezamos a vivir el evento y la parte que más la parte que más sentimos fue el perdón, la consejería, el momento del perdón. Porque yo decía, qué difícil perdonar tantas cosas que Rodolfo me ha hecho en 21 años. Entonces digo yo, esto no es fácil, pero si yo me dispongo lo puedo lograr. Ahí está la clave. Uno, me dispongo. Ahí es, despójense del hombre viejo, del hombre que está lleno de rencores. Esto dice Efesios 4, ¿verdad? Despójense del hombre viejo. Te dispones y viene el perdón. Clave, anótelo, clave en tu corazón para ser libre, para ser sano. El perdón es un regalo que usted se da, no cree que le da al otro. El primer beneficiado con el perdón es el que lo otorga. Usted se dispone y perdona, eso es lo uno. 2, Bueno, yo empiezo con el proceso, ¿verdad? Ahí decido perdonar a mi esposo, pero es difícil porque es todo un proceso. Y entonces lo otro que yo decido es reconstruir mi matrimonio. Digo yo, voy a luchar contra lo que sea, pues. o sea, se acaba el divorcio. Sí. Entonces digo yo, voy a hacer lo que esté a mi alcance para que el matrimonio continúe. Como que te Sí. estás conmoviendo, Angelita. No te he visto llorar un montón de veces. a ver, corazón, hablarnos de esa parte, porque yo no sé cuántos matrimonios están así cansados y vos estabas viendo una esperanza ahí. Creo que es primera vez que te veo llorar en un programa, Angelita. Bueno, yo lo que decidí eso, pues, porque digo yo no quiero que mis hijos se queden sin padre. Porque también me daba miedo de que le pasara igual que lo que les había pasado a mi esposo, pues. Sí. Y entonces digo yo, si no, también en la adolescencia que se pudieran perder, porque cuando no hay una figura paterna en el matrimonio, los hijos son como más, con las madres pues son como más, imponen su carácter y quieren hacer las cosas que ellos quieren, Sí. ya cuando son de la adolescencia en adelante. Entonces digo yo, si yo me separo de mi esposo, puede ser que mis hijos tomen un mal camino. Entonces, por eso también decido luchar por mi matrimonio. ¿Y usted, Rodolfo? ¿Qué decisiones tomaste ahí, Rodolfo? ¿Vos? Pedir al Señor que me cambiara y cambiar totalmente. Porque, como comentaba mi esposa, esa paz que nosotros sentimos en ese fin de semana, no la queríamos perder. Salimos del encuentro, fuimos al posencuentro. Ajá, primero, uno, dice Angelita, el perdón, eso fue Sí. mutuo.
vos te diste cuenta del adulterio y perdonás. Así es. Dos deciden, Angelita, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Angelita. Hoy te miro conmovida hasta las lágrimas. Primera vez que te pasa esto acá. Sé que algo especial del Espíritu Santo se está afianzando hoy para la vida de ustedes y para la vida de un montón de matrimonios que están viendo este programa. Sí. No sé cuántos habrán ahorita ya en Facebook, Rodolfo, pegados, pero siempre son más de 4 o 5 mil personas viéndonos o familia. Después decir vos, vamos a los posencuentros, es decir, viene la perseverancia en este caminar. Tienen 6 años de estar aquí, se quedaron sirviendo. Sí, pero los primeros 3 años fue difícil. 8 Para los años, 8. sí. Sí, 8 años, sí. Sí. Sí, pero los primeros 3 años fueron muy difíciles para nosotros. Porque tantas heridas que habían, o sea, nuestros corazones estaban tan heridos, tan lastimados, de que cualquier cosita nosotros explotábamos, decíamos cualquier cosa. En ciertos momentos nos queríamos separar, cada quien agarra por su lado, pero después nos calmamos y decíamos, no, tranquilo, sigamos, volvamos de nuevo. ¿Sentías la Caíamos, nos presencia de Dios en levantábamos. esos momentos? Sí, sí lo sentía. Oraba vos. Sí, hice ayuno también. Y vos, Angelita, orabas en esos momentos difíciles también. Sí, nosotros orábamos y hacíamos ayuno. Orábamos y hacíamos ayuno nosotros. Yo veo una cosa en ustedes y quiero aprovechar para felicitarlos, ¿verdad? Porque ustedes no han buscado, y esto se lo digo a las personas que nos están viendo, en medio de que sirven y todo, han tenido sus altibajos como todas las parejas. Y no han buscado y nunca se han enmascarado, han sido bien íntegros. A llegar a la profundidad de los problemas. Tenemos esto y esto. Sí. Y creo que eso ha sido muy bueno para ustedes. Además, quiero decirle a la gente que nos mira, Rodolfo es el técnico que ahora lanza a través de Facebook Live todo el programa y son increíbles. A veces tenemos 10, 11 mil personas conectadas en el momento que está transmitiéndose en vivo, como ahorita el programa. De manera que ha sido también una bendición, no solamente para tu familia, sino para el ministerio y para miles de familias que no conocerás aquí, pero conocerás en el cielo. Angelita, ¿y cómo está tu corazón ahora? Bueno, pues ahora siento que estoy libre, es decir, siento esa paz que no sentía, ¿verdad? A ver, libre, Y, ajá. tenés paz. Sí. Y siento que amo a mi esposo, amo a mis hijos. Amás a tu esposo. Sí. O sea, vos lo ves ahora y le decís, te amo, Rodolfo. Le decís. Así es, me cuesta todavía un poco decírselo, Ok, porque mira, no soy muy expresiva, pero Con solo sí. que me diga Michelle hermoso, Michelle guapo, ya por Sí, lo menos pero, me dice, ¿no? pero sí, lo amo, amo a mis hijos. Ahora nuestro hogar es en paz, se mantiene en paz. qué tremendo. Si los niños tienen un problema, nos comunican inmediatamente. Y incluso ahora que son grandes, siento que tienen más comunicación con él que conmigo. Y yo me fijé, me fijé el domingo que estábamos de Marianela, el muchacho que estaba, Ujú. ¿cómo es que se llama? Eric. Eric. Eric, ¿verdad? Sí. Tranquilo, se acerca, te abraza afectuosamente, Sí, ¿verdad? él Se es bien comunica amoroso. Bien amoroso, Sí, exactamente. así es. Sí. Es un corazón sano. Así es. Y entonces me dice, como ahora tienen más comunicación con el Papa que conmigo, me imagino que es por lo que son varones, ¿verdad? Entonces me dice él, ¿y se siente celosa, mamá? Me dice. Pues sí, le digo, de repente sí, porque antes eran más conmigo. Sí. Claro, como el Papa estaba Qué con el lindo, carácter ¿verdad? terrible, No había entonces ellos liderazgo. no se acercaban a él, solo a mí. Ah, ¿Ves? Buena lección, fíjate esto, porque Sí. ¿cuántos papás estarán perdiendo la oportunidad de que sus hijos se acerquen y los abracen? De que sus hijos le digan unas palabras de ánimo y que esos papás puedan tener esa oportunidad de decírselo a no hay sus tiempo hijos por el también. teléfono. No hay tiempo. Tan Sí. ocupado. Rodolfo, una palabra que quisiera decirle a los hombres que tu mujer adulteró y que piensan que el matrimonio está acabado. Nos queda un minuto. Bueno, todos esos hombres, ¿verdad? Que se den cuenta que su esposa adulteró y que también saben ellos que han adulterado, yo lo único que les puedo decir es que le den la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, que llegue a su corazón, que perdonen a su esposa, que primero se perdonen a sí mismos, uno mismo se perdone primero, perdonar a su esposa, perdonar a las personas que le han hecho daño en su vida y por sobre todas las cosas pedirle al Señor que le llene de mucho amor, porque ese es el vínculo perfecto. Así es. Amor. Bueno, y ustedes ya está el resumen de ellos. Para Dios no hay nada imposible. Dios da vida a esos huesos secos, a esos matrimonios que están marchitos, Ujú, que están que tristes. están secos. Dios los puede hacer florecer. Tome la decisión de recibir a Jesús hoy en su corazón. Bueno, yo solo voy a invitarlo a que oren. Así como dijo mi esposa, esa profecía maravillosa de Ezequiel, el valle de los huesos secos.
Puede ser que no sea un valle de huesos secos, es su casa que está llena de resequedad, no hay amor, no hay cordialidad, no hay respeto, ya no hay admiración y parece que todo se ha acabado. Bueno, hay uno que cambia, hay uno que para él nada es imposible, todo es posible. Es Jesús de Nazaret, el Dios de los cielos y la tierra, el Señor de la historia, el Hijo de Dios y Dios mismo. Él puede hacer un cambio en su vida. Yo le pido que haga esta oración conmigo, que repita conmigo como niño esta oración. Dígale: Padre de amor y de misericordia, Dios bendito y eterno, yo te pido perdón por mis pecados. Declaro que te necesito, Señor. Perdóname todas las veces que te he ofendido. Lávame con tu sangre, la que acepto como el precio de mi salvación. Te entrego mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi restaurador personal, matrimonial y familiar. Y te pido, Dios, que por favor inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, hoy te hago el Señor de mi vida y de mi familia. Gracias, Padre, por esta oportunidad y por darme tu perdón. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, amigos, y nos vemos el día viernes. Que Dios los bendiga. Y nada en el mundo tiene más valor. Así es.